Buen día, tengan ustedes. Seguimos hoy con la tercera sesión en la cual estamos examinando este documento del 25 de octubre de este año, que le había puesto 2025, de criterios para la revisión de un working paper. Bueno, esto tengo que corregirlo el año, recién estamos en el año 2022. Ya en las anteriores sesiones habíamos avanzado en varios incisos y hoy nos tocaba el inciso y tablas de contingencia, ¿no? Entonces, ya les había adelantado que estas tablas de contingencia son usadas con mucha frecuencia cuando se hace investigación científica. Estaba mirando la información que se encuentra en la red y, bueno, he confirmado algunos temas que ya son de nuestro conocimiento, ¿no? Nosotros hacemos abundante uso de esta metodología cuando estamos trabajando información que hemos obtenido mediante la aplicación de una encuesta, una muestra representativa de la población. Hay un segundo punto que he observado, aparece en estos usos que se hace de esta metodología, y es en Business Intelligence, que llaman, ¿no? Es decir, para técnicas estadísticas que se utilizan para la toma de decisiones en el mundo de la empresa, para decirlo, digamos, de manera breve, ¿cierto? Entonces, ya varias veces hemos llamado la atención sobre la extraordinaria disponibilidad de información que se crea, que cada empresa crea, nada más como hecho, digamos, de su actividad cotidiana. Entonces, no es entonces extraño que con el incremento de la potencia de cálculo de la computadora y con el desarrollo, digamos, de los métodos estadísticos ya han conocido, digamos, los fundamentos, básicamente, digamos, los resultados fundamentales ya son conocidos mucho antes de la invención del Internet, ¿no? Y ahora lo que está haciendo es más bien aplicarlos. Bueno, entonces, y también otra de las áreas que he visto señala es la ingeniería. Bueno, también eso es conocido de nosotros. Una buena parte de la gente que ha escrito su tesis con nosotros, gente que viene de la ingeniería, de todas las ramas de la ingeniería industrial, la ingeniería química, la ingeniería de los alimentos, la ingeniería civil, etcétera, etcétera. Pueden mencionar todas las ramas de la ingeniería. Y por último, señala la investigación científica como tal. Bueno, que nosotros, digamos, esa es la perspectiva que nosotros asumimos ante cualquier trabajo de investigación. O sea que aquí estaríamos en presencia de una metodología ampliamente utilizada. Ahora, en la anterior clase ya habíamos llamado la atención sobre, en todo esto no tienen que perder ustedes la perspectiva, ¿no es cierto? La perspectiva que preside, digamos, este ciclo de conferencias. La perspectiva es de que aquellas personas que están trabajando como editores asociados, es decir, que reciben o van a recibir de ahora en adelante de manera, digamos, más frecuente, working papers para su examen, y por lo tanto, digamos, ustedes van a tener que emitir criterios taxativos, ¿no es cierto?, para recomendar o no hacerlo, la publicación en revistas científicas, ¿no? Bueno, entonces, ya ven ustedes el tema que nos mueve, ¿no? Y de manera general a todos aquellos que están bien comprometidos con el trabajo de jurados de tesis, por ejemplo, directores de tesis, es decir, gente que está asociada con la valoración de la investigación científica, ¿no? De manera general. Bueno, entonces, yo les había dicho que en un working paper, grosso modo, se puede distinguir dos secciones, y eso que lo tienen que tener presente.
en el momento de evaluar, ¿cierto? No todo lo que aparece, digamos, en las páginas, en las 15, 20 páginas del working paper, tiene el mismo valor, ¿de acuerdo? No todo es equivalente, no todas las secciones son equivalentes. Entonces, yo les había hablado de un core, de un núcleo duro, digamos, que eso sí es lo primero que ustedes deberían identificar al examinar un working paper. Y ese núcleo es la contribución de valor que hace el investigador al avance de la ciencia. Es decir, la relación P entonces Q que él ha formulado, ha armado una base empírica ya contrastada, con éxito, digamos, ha desarrollado con éxito este proceso de contrastación. Entonces, habíamos señalado que una herramienta fundamental es las tablas de contingencia, a diferencia, digamos, de todos los 8 incisos que hemos ido mirando. Así que yo les había dicho que cuando yo me ocupo de hacer investigación, yo eso siempre distingo qué es, digamos, mi contribución fundamental. Y después, una vez que ya tengo la contribución fundamental, yo digo, bueno, ahora voy a poner los adornos al working paper, lo que yo llamo los adornos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ustedes pueden empezar a pensar, si no en términos idénticos, en términos parecidos. Y en esto, las tablas de contingencia es una herramienta fundamental. Como les acabo de decir, cubre prácticamente todas las áreas de investigación. Así que es importante que ustedes manejen muy bien desde el concepto mismo de la tabla de contingencia. Okay. Entonces, ¿cómo va a aparecerles a la vista a ustedes una tabla de contingencia? Les va a aparecer bajo la forma de una matriz, ¿no? Ahora, en todo este tiempo que hemos venido trabajando, la matriz que les va a aparecer puede, digamos, ser cuadrada, para decirle así, ¿no es cierto? Cuadrada es decir que tiene el mismo número de filas que de columnas, ¿no? O puede ser, digamos, también, si ustedes utilizan, digamos, las técnicas sin fijarse en en este detalle, ¿no es cierto? Las técnicas de construcción de las tablas de contingencia puede aparecerles matrices rectangulares. Bueno, ahora resulta que, ¿por qué la conveniencia de matrices cuadradas? Porque desde el momento que ustedes tienen una matriz cuadrada, pueden identificar una diagonal, ¿se dan cuenta? Ya sea la diagonal principal o la diagonal secundaria. Y aquí ya entra, digamos, el primer elemento digamos, en el tema de evaluación, ¿no? Si la tabla de contingencia ha logrado establecer relaciones estadísticas entre las dos variables, digamos, ¿no es cierto?, que están a la base de la construcción de esta tabla de contingencia, porque bueno, vamos a empezar por la definición. ¿Qué es una tabla de contingencia? Es una distribución bivariada de frecuencia, ¿ok? Si en el inciso anterior hemos visto el tema de las distribuciones univariadas, es decir, agarramos una variable y dividimos sus valores, ordenamos sus valores en clases de equivalencia, ¿de acuerdo? Bueno, es lo que hacíamos con una variable en las distribuciones univariadas de frecuencia. Aquí damos un paso fundamental que es construir distribuciones bivariadas de frecuencia, donde la primera variable, digamos, que estamos estudiando, la organizamos como entradas en línea. Y la segunda variable la organizamos como entradas en columna, es decir, sus clases de equivalencia, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, eso es una tabla de contingencia. Entonces, en la tabla de contingencias, digamos, cuadrado versus rectangular, si tienen una matriz cuadrada, entonces van a poder identificar una diagonal dominante o la diagonal secundaria dominante. ¿Dominante qué quiere decir? Que concentra, pues, el mayor número de frecuencias con respecto a las celdas que no están en la diagonal principal, ¿de acuerdo? Entonces, ya este criterio visual, si ustedes quieren, incluso geométrico, podrían llamarlo así, ¿no es cierto? Este criterio geométrico de la existencia de una diagonal dominante, ya pone pues de manifiesto que existe una relación estadística. Lo que hace, digamos, después vamos a ver que siempre asociamos a una tabla de contingencia en estadística y en ocurrencia el estadístico del chi, siendo que el chi cuadrado es una distribución de probabilidad o una familia de distribuciones de probabilidad, ¿de acuerdo? Una familia, ¿no es cierto?, cuya identidad específica depende del número de entradas que tiene la distribución bivariada de frecuencias, tanto en líneas como en columnas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, eso
ya un nuevo concepto, tenemos la tabla de contingencia como una distribución bivariada, pero ahí ya de entrada le asociamos un estadístico, el estadístico del Q cuadrado. Ahora hay otros estadísticos que se puede asociar, en lo que yo estaba revisando, digamos, en la literatura, pero ahora nos vamos a focalizar en el estadístico del Q cuadrado, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para poner de manifiesto rigurosamente esto que de manera visual o incluso geométrica, ¿no es cierto?, les va a aparecer a ustedes como la dominancia de la diagonal, ya sea de la diagonal principal o de la diagonal secundaria, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya ven ustedes cómo vamos armando los diferentes elementos. Ahora bien, si nos conviene tener una matriz cuadrada sobre una matriz rectangular, ya primer criterio de valoración, ¿no es cierto? Lo segundo es que nos conviene no multiplicar el número de entradas, tanto de líneas como de columnas, ya que estamos hablando de matrices cuadradas. No conviene multiplicar el número, digamos, de líneas y de columnas, ¿no es cierto? Y esto está asociado con qué? Con el número, el tamaño de la base empírica, el tamaño de la base de contrastación, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, si como hemos dicho, se utiliza preferentemente para encontrar relaciones de causalidad en información que es levantada mediante la aplicación de un formulario de encuesta por muestreo, ¿no? Entonces ya ven ustedes que en el caso de los estudiantes, un estudiante no es pues como el INE. El INE que tiene, digamos, una cantidad extraordinaria de recursos cuando se trata de hacer, de levantar información a partir de una muestra estadística, ¿no? Tienen que pensar ustedes en un investigador con limitados medios, que es el caso de los estudiantes que hacen investigación contando con sus propios recursos. Entonces no se les puede exigir pues que aplique más de 30, 60, 90, 120 encuestas, ¿no es cierto? Eventualmente 240 para dar un número. Entonces ya en ese entendido, considerando, digamos, las reglas empíricas, ustedes van a ver información que digamos, que produce el SPSS cuando ustedes utilizan este paquete estadístico para encontrar el valor del estadístico de la distribución bivariada de frecuencias, ¿no? Entonces le pide que por lo menos haya 15 registros en cada una de las clases de equivalencia. Entonces, si ustedes tienen una tabla relativamente pequeña de 2 por 2, que es el tamaño mínimo de una distribución bivariada de frecuencias, entonces ya se dan cuenta que 15 por 4 son 60, así que necesitan tener, digamos, por lo menos 60 encuestas. Bueno, entonces eso les da una idea de por qué no conviene, una vez que decidimos de que es mejor tener cuadrada que rectangular, no conviene que ustedes tengan tablas de contingencia de 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6, que yo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si ustedes deciden tener como variable de entrada de línea, digamos, los meses del año, entonces tiene ya 12 líneas, ¿no es cierto? Y después, digamos, como columna podría ser, digamos, el valor de ventas, ¿no? Entonces, una entrada de línea es una variable de modalidad, ¿se dan cuenta? Una variable de modalidad que se la puede entender incluso como una variable de orden. ¿Por qué? Porque el mes de febrero viene después del mes de enero, ¿no? Entonces sí, se puede entender como una variable de orden mejor que una variable de modalidad. Variable típica de modalidad sería, digamos, si ustedes tienen como entradas de línea el número de proveedores o el número de clientes, ¿de acuerdo? Eso sí, porque ustedes pueden clasificarlos, como decíamos, por orden alfabético, pero eso no significa absolutamente nada, ¿no? Los pueden clasificar, digamos, según cualquier otro criterio, los clientes, y eso no va a afectar en absoluto los resultados. Entrada de columna pueden tener, digamos, lo que acabo de señalar, el valor de ventas, el valor de compras, cualquier otro indicador de esta naturaleza, un indicador cuyos valores, digamos, cuyo dominio de definición son los números reales, o por lo menos los números racionales, ¿no? Entonces, ahí ya ven ustedes
si van a mantenerse con el tema de los 12 y tienen 12 clases de equivalencia para respetar el criterio cuadrado, van a tener 144 casillas por llenar. Entonces, es una matriz extraordinariamente grande, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas tienen que evitar. ¿Y cómo evitar en el caso de los meses? Bueno, ustedes ponen primer semestre y segundo semestre, así que de pronto ya sus entradas de línea que eran 12 se vuelven 2 en el caso de los semestres. Y si lo hacen por cuatrimestres, digamos, bueno, pues van a tener tres entradas de línea. Si lo hacen por trimestre, van a tener 4 entradas de línea. Bueno, ya ven ustedes, ¿no? Entonces, esa idea, mejor tener menos el tamaño de la matriz, que tenga un tamaño mejor menor, que tener un tamaño mayor, ¿de acuerdo? Eso como criterio que ustedes van a considerar y siempre relacionado con el número total de frecuencias observadas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, eso, digamos, para ya los primeros elementos para evaluar este tema de la construcción de las tablas de contingencia que ustedes van a encontrar, ¿de acuerdo? Bueno, ahora ya para entender desde el punto de vista de los resultados ofrecidos, ¿no? Ya a fuerza pasamos por ¿cómo se llama? Por el estadístico del KI, ¿de acuerdo? Pero antes, nuevamente, vuelvo a llamar su atención en que ustedes no solamente pueden mirar, ¿no? Sino pedirle al autor que ponga, mejor aún si son, digamos, incluso de matrices cuadradas de 2 por 2 o 3 por 3, ¿no? Pero incluso si son de mayor dimensión, entonces pueden pedir que todas las celdas las pinten con un cuadradito, de manera que la diagonal aparezca claramente, porque si ustedes tienen una matriz muy grande, todos los números ahí, digamos, engañan la vista y es difícil identificar aquellos que pertenecen a la diagonal principal. Entonces ya como tema de presentación pueden solicitar que las casillas que pertenecen a la diagonal principal estén, digamos, enmarcadas en un cuadradito, ¿de acuerdo? Así que ustedes van a ver claramente si los cuadraditos están perfectamente sobre la diagonal o hay alguno que está fuera de la diagonal en caso de que ustedes tengan matrices de 3 por 3, 4 por 4, qué sé yo, de mayor dimensión. Claro que hay que tratar de evitar y tener matrices de menor dimensión. Vuelvo a reiterar. Bueno. Ahora, ¿cuál es la idea que está detrás del uso del estadístico del KI para ver la asociación entre variables? Y antes todavía tengo que decirles algo adicional, ¿de acuerdo? La tabla de contingencia como tal, examinada desde el punto de vista de la estadística y el valor del estadístico que ustedes van a obtener, ¿no es cierto? Eso, en rigor de verdad, solo les dice la asociación estadística de las variables, pero no les dice nada sobre la relación de causalidad del tipo P, entonces Q, ¿de acuerdo? Bueno, entonces se darán cuenta que hay pues nuance, ¿no es cierto? Hay un detalle entre lo que es una asociación estadística, meramente estadística, y lo que es una relación de causalidad. En la asociación estadística, la variable X y la variable Y son intercambiables, ¿se dan cuenta? Bueno, están asociadas estadísticamente y punto. Mientras que en una relación de causalidad, no. En una relación de causalidad se dice X, ¿no es cierto? Entonces Y. Es así. X es la causa, Y es la consecuencia. ¿Se dan cuenta? En el caso de que nuestras variables fueran X y Y. Bueno, entonces, por eso es importante que ustedes tengan, ¿no es cierto? Y esa es la idea que ya hemos hablado, digamos, en las conferencias de epistemología que han precedido este ciclo de conferencias, ¿no? Que toda la hazaña del working paper es poner de manifiesto una relación P, entonces Q. Así que ustedes después van a ver una serie de tablas de contingencia donde van a poner en evidencia, digamos, relaciones de causalidad entre variables, relaciones de causalidad del tipo P, entonces Q, pero todas estas relaciones de causalidad están presididas, si ustedes quieren, por una relación mayor que es la que organiza toda la investigación. Entonces, en ese entendido, lo que a ojos, digamos, del profano no parecería otra cosa que como una relación, asociación estadística,
a los ojos, digamos, del investigador que ya ha identificado en el working paper cuál es la hipótesis que conduce toda la investigación, ¿de acuerdo? La hipótesis central, que tiene que aparecer eso en el abstract, sí o sí. Entonces ya ahí ustedes van a ver la tabla de contingencia con otros ojos y ya van a poder no solamente poner de manifiesto una asociación estadística, sino una auténtica relación de causalidad. Entonces, en ese entendido, al autor del paper pueden pedirle de que las variables de tipo P, ¿no es cierto?, las pongan como entrada de línea, y las variables de tipo Q, entonces Q, las pongan como entrada de columna, ¿de acuerdo? Bueno, ese tipo de cosas, ese tipo de detalles ya cuando ustedes van evaluando el working paper es bueno que lo tengan presente, ¿de acuerdo? Bueno, ahora sí, entonces, señalado eso que es muy importante, vamos a pasar a explicar cuál es la razón por la cual el estadístico del chi cuadrado y no otra función de probabilidad es la que mejor sirve, digamos, para poner de manifiesto esta relación de causalidad. Bueno, entonces, en la construcción del estadístico, ¿de acuerdo? La fórmula matemática, digamos, que preside la definición del estadístico, se encuentra, digamos, un conjunto de distancias, ¿de acuerdo? Un conjunto de distancias. ¿Distancias entre qué cosas? Entre la probabilidad observada y la probabilidad esperada. Entonces, es importante que ustedes tengan al examinar una tabla de contingencia en mente esos dos conceptos. Probabilidad observada o frecuencias observadas, digamos, ya que ustedes tienen una distribución bivariada de frecuencia, y probabilidad esperada o frecuencias esperadas. Eso es lo que mide, ¿de acuerdo? Entonces no es otra cosa que una sumatoria de estas distancias elevadas al cuadrado. ¿Por qué las elevamos al cuadrado? Bueno, ya hemos dicho, ¿no es cierto? La distancia es un concepto, digamos, geométrico, o sea, no hay distancias negativas, así que desde el momento que hablamos distancia, ¿no es cierto? Yo resto x menos y, bueno, si la x es más grande que y, me va a dar un valor positivo, pero si la y es más grande que x, me va a dar un valor negativo, pero eso no le quita, digamos, que igual esté identificando la longitud de un segmento y poniendo, digamos, en correspondencia eso con una distancia. Por eso es de que hay distancias positivas y en lugar de poner el valor absoluto, que eso nos vendría a resolver el problema, no, pues el valor absoluto es una función que tiene problemas, digamos, en el cero, porque en el cero no es derivable, bueno, así, toda esa historia que ya le he contado muchas veces, y por eso en lugar del valor absoluto utilizamos el cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, una suma de cuadrados. Bueno, ahora, ¿qué pasa si la probabilidad observada es idéntica a la probabilidad esperada? Entonces, si es idéntica, al hacer la resta, es decir, al medir la distancia entre estas probabilidades, yo voy a obtener cero. Y si todas estas probabilidades, digamos, son idénticas, es decir, que la observada es igual a la esperada, el estadístico me va a dar el número cero. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces, ese resultado, ¿cómo lo interpretamos? Lo interpretamos como ausencia completa de asociación estadística entre las variables estudiadas, ¿de acuerdo? El caso extremo de ausencia total y completa de correlación estadística entre las variables estudiadas. Ejemplo, pónganse ustedes que tienen 60 observaciones y que hayan construido una tabla de contingencia de 2 por 2, ¿de acuerdo? Entonces, esas 60 observaciones, ¿cómo les van a aparecer en las cuatro casillas de esta tabla de contingencia? Les van a aparecer como 15, 15, 15, 15, ¿de acuerdo? Entonces, ahí se darán cuenta que no hay, pues, la famosa diagonal principal dominante ni diagonal secundaria. Ahí, digamos, todas las frecuencias son equivalentes y ahí no hay absolutamente ningún orden estadístico, para llamarlo así. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, pero ¿qué pasa si ustedes esos 60 valores los tienen, en lugar de tener 15, digamos, en la primera casilla, ¿no? En la casilla superior de la izquierda, tienen en lugar de 15, por decir 20, ¿de acuerdo?
y en la casilla de inferior, digamos derecha, en lugar de tener 15, tienen 25. De manera que 25 más 20 ya tienen 45 y solo les van a quedar 15 que pueden distribuir 8 y 7 en los términos que están fuera de la diagonal, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, en este caso, al hacer las distancias entre la probabilidad observada, que ya no es 15, ya es, como lo acabamos de decir, 20, ¿no es cierto? Entonces, 20 menos 15 le va a salir un 5 elevado al cuadrado, 25. Ya ese estadístico está bastante lejos del valor nulo, ¿de acuerdo? Bueno, me acaban de avisar que se nos está acabando el tiempo, pero va a dar, digamos, yo creo, para cerrar esta explicación, que es el último pedazo de las tablas de contingencia. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener como resultado de esta nueva distribución de los valores en una tabla cuadrada, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, disculpen un minuto. Vamos a tener un valor del estadístico del Ki que va a estar alejado de cero, ¿de acuerdo? Va a estar bien alejado del cero. Y mientras más alejado del cero, el tamaño de la región crítica va a ser mejor, va a ser más pequeño, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a tratar de que el valor del estadístico caiga en una región crítica del 5%, de manera para poder nosotros afirmar con propiedad de que existe una relación estadística de acuerdo a un nivel de confianza del 95%. ¿Ok? Bueno, entonces esa parte, digamos, de la relación entre la forma geométrica, para llamarlo de esa manera, de la distribución bivariada de frecuencias en la tabla de contingencia y el valor del estadístico aquí, entonces eso les lleva pues a una visión perfectamente intuitiva, ¿de acuerdo? Perfectamente intuitiva. Así que de entrada ustedes mirando nomás cómo está organizada la tabla de contingencia, ya van a decir, no, pues este valor del Ki me va a dar un valor bastante alto, ¿no es cierto? Que me va a permitir rechazar la hipótesis nula, y eso ustedes ya lo van a comprobar, porque ahí ¿cómo se llama? El autor del paper va a poner el valor del estadístico del Ki, los grados de libertad, que es el último elemento que tenemos que añadir para cerrar, digamos, para cerrar bien cerrado, digamos, esta explicación bien cerrada, perdón. Entonces, los grados de libertad dependen del número de filas y del número de columnas. En el caso de una matriz cuadrada 2 por 2 es igual a 1 por 1, un grado de libertad, ¿de acuerdo? En el caso de 3 es 2 por 2, 4 grados de libertad. Y así ustedes van a ir calculando los grados de libertad. Estos grados de libertad, ¿cómo se traducen en la forma de la distribución del Ki? Bueno, cuando tiene un grado de libertad es similar a una hipérbola, de acuerdo al brazo positivo de una hipérbola equilátera, ¿no? En el caso de 2 grados de libertad por encima de 2, 3, adelante grados de libertad, van a tener una función cuyo valor modal está más o menos próximo del valor cero, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la forma de la distribución de Ki. Solo está definida para valores positivos, siendo como es, digamos, de entrada su construcción, una construcción de cuadrados. No hay, digamos, aquí como la distribución normal que está distribuida entre menos infinito y más infinito. Ki cuadrada está definida para los reales positivos, ¿de acuerdo? Y la zona ya ven que siempre nosotros, en el tema de organizar la prueba de hipótesis, primero, el primer punto es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, la hipótesis nula, ¿de acuerdo? Segundo, el estadístico, la fórmula matemática de la identidad del estadístico. Tercero, ¿cómo se llama? Es la región crítica, la definición de la región crítica, ¿no es cierto? Hay que definir matemáticamente el conjunto de los X tales que X mayor o igual que este valor crítico, ¿ok? La región crítica, y por último las reglas de decisión. Cada que el estadístico cae en la región crítica, rechazo la hipótesis nula. Así que esos 4 elementos los tienen que tener presentes. Bien, y de esa manera cerramos la conferencia de hoy y quedan invitados para seguir adelante con lo que nos queda el próximo sábado.